Buenas tardes. Profesor José Enrique Saucedo Tobar, compañeros. Mi nombre es María de los Ángeles Flores Reina y a continuación realizaré el análisis literario del cuento El ahogado más hermoso del mundo. El cuento El ahogado más hermoso del mundo es de Gabriel García Márquez. El argumento es el siguiente. La historia comienza cuando unos niños vieron a lo lejos en el mar algo que se acercaba. Creyeron que era un barco, después que era una ballena, y al estar varado en la playa y quitarle el sargazo y restos que traía del mar, se dieron cuenta que era un ahogado, con quien jugaron toda la tarde. Es entonces que alguien los vio y dio aviso al pueblo. Los hombres que lo llevaron a la casa más cercana notaron que era muy grande y se imaginaron diversas teorías acerca de su origen. Entonces, por su forma, se dieron cuenta que era un ser humano y que no era ninguno de ellos. Esa noche no salieron a trabajar para averiguar en pueblos cercanos. Las mujeres se quedaron cuidando al ahogado, limpiándolo de lo que tenía en su cuerpo, y se percataron que era pues el más alto, el más fuerte, el más viril que habían visto. No encontraron dónde ponerlo, ni ropa que le quedara, por lo que decidieron hacerle ropa, y mientras lo hacían, imaginaban cómo habría sido aquel hombre si hubiese vivido en el pueblo, y lo comparaban con sus esposos. Es entonces que la mujer más vieja lo llamó Esteban. Las demás, al mirarlo, de nuevo coincidieron. Las mujeres comenzaron a sentir compasión por Esteban, al suponer que había tenido una infeliz vida debido a su tamaño, para después sollozar por él. Cuando los hombres regresaron y dijeron que no era de pueblos vecinos, lo sintieron como suyo. Los hombres querían ya deshacerse de él e improvisaron con materiales una especie de artefacto para poner ahí su cuerpo. Se apresuraban y las mujeres, por el contrario, queriendo ponerles amuletos, escapularios, pulseras, etc. Solo estorbaban la labor de los hombres, quienes se enojaron por el alboroto que tenían las mujeres. Entonces se dieron cuenta que Esteban era único y que no tenía la culpa de su tamaño, que de haber sabido que moriría, hubiera buscado el lugar y la forma adecuada para hacerlo y no molestar a nadie. Es así que todos se estremecieron con Esteban, por lo que le realizaron los mejores funerales. Le buscaron flores en pueblos vecinos y se llenó tanto que apenas se podía caminar. Les dio tristeza regresarlo huérfano al mar, por lo que le dieron padre y madre. Otros se le hicieron hermanos, tíos, primos, etc., por lo que todos terminaron siendo parientes entre sí. Después lo soltaron sin ancla para que volviera si éste quería. Sintieron que ya no estarían completos jamás, pero que también todo sería diferente, que sus casas serían tan grandes para que Esteban pudiese andar en ellas. Las pintarían de colores alegres para que los pasajeros de los grandes barcos supieran que ese era el pueblo de Esteban. Mi punto de vista en cuanto a la finalidad, de la obra es la siguiente. En lo personal se me hizo un cuento muy extraordinario, muy bonito, especialmente la compasión que llegaron a sentir las personas del pueblo por un ser humano, que en este caso pues ya había fallecido. Por lo que considero que la finalidad es hacer notar la compasión del ser humano hacia la tragedia o desgracia de otros. En este caso, hacia lo que suponían que había vivido Esteban, hacia lo que ellos creían que había sido su vida. Fueron empáticos y se unieron como pueblo. Creo que nos quiere dar a entender que aún tiene mucha fe en la humanidad. Algunas características del boom latinoamericano relacionadas con el texto son las siguientes. La primera es el uso de múltiples narradores. Durante la historia hay un narrador principal, pero también se aprecia en ocasiones la voz de Esteban. Como por ejemplo, aquí tenemos algo que dice, en serio, me hubiera amarrado yo mismo un áncora de galeón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa por los acantilados, para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles, como ustedes dicen, para no molestar a nadie,
con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Número 2, uso de neologismos. En el cuento se aprecian distintos neologismos, tales como promontorio, bramante, porfiadas, angarillas, botavaras, áncora, etc. Y una tercera característica es el flashback literario. Se hace notar en el cuento cuando las personas del pueblo se imaginan cómo fue la vida de Esteban. Lo vieron condenado en vida a pasar de medio lado por las puertas, a descalabrarse con los travesaños, a permanecer de pie en las visitas sin saber qué hacer con sus tiernas y rosadas manos de buey de mar. Mientras la dueña de la casa buscaba la silla más resistente y le suplicaba muerta de miedo: siéntese aquí, Esteban, hágame favor. Y él recostado contra las paredes, sonriendo: no se preocupe, señora, así estoy bien. Con los talones en carne viva y las espaldas escaldadas de tanto repetir lo mismo en todas las visitas. No se preocupe, señora, así estoy bien. Solo para no pasar la vergüenza de desbaratar la silla. Y acaso, sin haber sabido nunca que quienes le decían: no te vayas, Esteban, espérate siquiera que hierva el café, eran los mismos que después susurraban: ya se fue el bobo grande, qué bueno, ya se fue el tonto hermoso. Aquí podemos notar, como lo indica el flashback literario, son como regresiones en el tiempo. Entonces, esto es como lo que ellos imaginaban que sucedía, pues antes en la vida de Esteban. Es como mirar al pasado de Esteban desde la perspectiva de los pobladores de ese lugar. Mi opinión sobre la obra es la siguiente. Pues me parece un cuento muy interesante que utiliza un lenguaje muy entendible, muy sencillo. La historia me parece muy fantástica, pero me agradó el hecho de que hubiese a través de los personajes empatía y compasión hacia los demás. También describe muy bien las situaciones que acontecen a través de la historia, lo que me hace imaginarme cada escena. Es muy específico. Me hubiese gustado que se destacaran más personajes en la historia, es decir, saber los nombres, características, pero no fue así, ya que solo se centró en Esteban. También me hubiese gustado una mayor descripción del lugar para darme una idea más amplia de cómo era. Solo menciono algunas características, pero siento que, bueno, desde mi perspectiva, considero que le faltó como describir un poco más, ahondar un poco más en lo que es el pueblo en sí, a donde llega Esteban. Las razones por las que la obra yo la recomendaría para su lectura entre el público adolescente, pues en lo personal me parece que sí es muy recomendable para alumnos de secundaria por varias razones. Una de ellas es la extensión del cuento, ya que no es muy largo y esto ayuda a que lo lean completo. Probablemente en una sesión de clase lo pueden leer y tal vez ellos decir lo que entendieron, lo que les pareció el cuento, dar opiniones en una sola clase. Además, tiene un lenguaje muy sencillo, como mencioné anteriormente, es fácil de entender para los alumnos de secundaria y la situación que describe pues no es complicada. Los alumnos pueden comprender lo que sucede de manera clara. Puede fomentar los valores en los alumnos, ya que en este caso la empatía la empatía de las personas del pueblo hacia Esteban se puede destacar fácilmente en él. Y si no, pues la maestra o maestro puede hacer hincapié en ello al finalizar la lectura y que los alumnos lo comenten acerca de lo que entendieron. Por su parte, la mezcla de lo fantástico con la realidad considero que puede ser muy atractivo para los alumnos. Puede hacer que se sientan motivados a leerlo, pues es algo nuevo, interesante, ya que pues no tiene nada que ver con los textos académicos que normalmente leen en las clases de español o en otras clases que llevan los alumnos en la secundaria. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que el análisis literario haya sido de su agrado. Mil gracias.